Gracias por seguir con nosotros. Esto es En Ruta por Vida FM 105.3, el Can Cristiano de la tarde, como cada día de 5 a 7 de la noche para traerte todo este contenido tan importante y tan equilibrado que siempre esperas. Es el momento de recibir, como cada jueves, al coach de la salvación, el profesor Josué Gómez, que ya está con nosotros. Buenas tardes, profesor. Profesor, buenas tardes. Profesor, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo va la vida? Bueno, el opening, el intro de la llamada, de la intervención, indica, propone y el deber ser indica que debemos entrar con entusiasmo, Jorge, Claro, positivo, claro. feliz. Pero yo estoy muy triste y muy preocupado, Jorge. Claro que sí. Profesor, antes de eso, antes de que entremos en materia, permítame presentarle una sorpresa que le hemos preparado aquí en el programa. Ay, ay, ay. Usted sabe, profesor, que usted tiene aquí en el programa su presentador oficial, que en algunos momentos se ausenta, ¿verdad?, del espacio. Y entonces, él ha querido dejarle esto para los momentos en los que él no esté aquí, para que usted no se quede sin su presentación. Escuchen esto. Y con ustedes, el coach de la salvación, el profesor Josué Gómez. Por Dios. Ustedes me van a buscar un problema o van a hacer que yo me muera el corazón. Qué cosa más hermosa. Muchas gracias, Jorge. No, nuestro hermano Félix que me sorprendió ayer con esa grabación. Yo dije, no, pero eso hay que hacerlo, eso hay que ponerlo. Muy Cuénteme. bien, es mi hermano. Félix. Claro que Muchas sí. gracias. Está muy, muy apropiado. Muy bueno. Muchas Cla- gracias, muchas gracias. claro. Profesor, cuéntenos, ¿qué tenemos para el día de hoy? Profesor, miren, en esta nueva etapa en la que está entrando la humanidad con la inteligencia artificial, hay una serie de desafíos que todavía los mejores científicos sociales, economistas, sociólogos, mercadólogos, de verdad que nadie puede con acierto decir qué nos va a estar deparando el futuro. No se va a poder decir qué va a pasar más allá de 2 meses, 3 meses. Ya nadie va a decir en 5 años. No, en 5 años no vamos a saber dónde vamos a estar. Podemos decir en 3 meses, en 4 meses. Por lo rápido que va la tecnología y todas las posibilidades que está abriendo. En, en le han atribuido a algunos gurús de la tecnología como a Bill Gates el decir que cuando la gente que sepa leer patrones son la gente que van a tener empleo en el futuro. Y es que desde el inicio de la humanidad, los patrones son los que han hecho que la humanidad dé grandes saltos. Por ejemplo, cuando el hombre descubrió el patrón de la naturaleza, de que hay una primavera, verano, otoño e invierno, dejaron de ser nómadas y se pudieron establecer, llegaron a ser sedentarios, a hacer agricultura, cosechar, regar, sembrar, criar y guardar para invierno. Y supieron irse de lugares muy fríos a lugares menos fríos, menos templados, o que las estaciones estén más o menos definidas. Y bueno, y definitivamente que leer patrones es una parte bien importante de cualquier ser humano en el día. Las madres, las damas, las mujeres están naturalmente capacitadas para leer el patrón. Por eso con una mirada o un acercamiento pueden saber cuando el niño está enfermo, cuando la niña le pasa algo, y también cuando el esposo le pasa algo o ha estado en algo. Las mujeres, por ser las que están habilitadas, capacitadas para ser madres, el Señor la ha provisto de ese sentido sexto del que hablan, que es una intuición profunda. Y bueno, y las mujeres despiertas espiritualmente son muchísimo más agudas en ese sentido. Te digo todo esto, Jorge, porque en estos días hemos tenido grandes bienes, como han sido la elevación a los altares, a la devoción pública de los dos santos,
Pierre Glorio y Acutis, pero también la cristiandad en diferentes espacios está siendo muy atacada. Y eso causa mucha pena y mucha preocupación. Y te hace ver el patrón y que te dice, bueno, y entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos que tanto de manera local como de manera universal se están oyendo tantos ataques, se están evidenciando tantos engaños que el maligno le ha estado haciendo por mucho tiempo a hombres buenos? Y hoy salen a la luz y avergüenzan la fe y avergüenzan la trayectoria y hacen que los feligreses sientan tristeza, dolor y vergüenza de sus líderes. Qué pena ese asesinato de ese activista social en los Estados Unidos. Eso va a desencadenar un montón de cosas porque Estados Unidos es un referente moral, de acción moral pública del mundo. Qué pena como por musulmanes librerías y iglesias están siendo atacadas en Francia y en casi toda Europa por vender libros, por vender rosarios, por vender literatura cristiana católica. Qué pena lo que ha pasado en estos días con un sacerdote en la República Dominicana y con un pastor evangélico. La feligresía, cuando pasa esto en el tiempo, en el espacio, nos da vergüenza y nos baja la frente. Cuando cae uno de los líderes a los cuales la gente le ha cogido afecto, le ha dado algún tipo de seguimiento, nos han inspirado, nos han consolado, nos han llevado al Señor, nos da mucha vergüenza y le pone un freno de alguna manera a nuestro deseo de evangelizar, porque cuando queremos hablar y abrir los labios a alguien que nos ha confrontado, adversado, de una vez nos saca esas caídas que han tenido nuestros hermanos. Así que, Jorge, hoy, jueves eucarístico, hoy, Día del Señor, es un día para que empecemos a reflexionar activamente. Y siempre que yo uso la palabra activamente, es en acción, es actuar. Y la mejor acción y el alma más poderosa que tenemos para actuar frente a estos ataques, a esta investida, a este zarandeo que está teniendo la humanidad en términos de están atacando lo correcto, están atacando los buenos, están exponiendo el mal que haya hecho uno de los nuestros, pues es la oración, es el ayuno y la oración. Fíjate, Jorge, que esta recomendación que el Señor le da a sus apóstoles, después de ellos haber tenido una experiencia de exorcismo que no funcionó, van donde el maestro y le dicen, maestro, nosotros hemos echado demonios y hemos sanado en tu nombre. Sin embargo, nos hemos encontrado con estos o cuales casos que no nos ha funcionado. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Y entonces Jesús dice, bueno, es que algunas de estas manifestaciones se despejan. Tú tienes autoridad sobre ellas con ayuno y oración. Bueno, y ahí entra el dilema, Jorge, donde la sanación sucede por la fe del enfermo, cuando dicen, tu fe te ha salvado, o por la autoridad del sanador, del predicador, del que porta la fe, del que hace y obra el acto, del que da la orden. Y entonces, ese evangelio, ese evento, nos dice que pueden haber sanación por las dos cosas. Puede haber sanación por la fe, como Cristo tantas veces ha dicho, tu fe, tu humillación, tu creencia, tu esperanza, tu acercamiento te ha salvado, tu fe te ha salvado. Pero en otras es ayuno y oración. Eso dice, ayuno y oración, eso dice, la persona que da la orden,
la persona que está ejecutando el exorcismo, liberando al oprimido, desafiando el mal, entonces tiene que seguir trabajando con él. Es algo personal, trabajar en su coherencia como cristiano, trabajar en su fortaleza espiritual, para que así, siendo templo, portador, por tener una vida coherente como cristiano, por tener una vida limpia, ser un recipiente completo, full del Espíritu Santo. Y cuando estamos lo más coherentemente posible parecido a Cristo, en palabra, en vida, en intención, entonces tenemos su autoridad. Fíjate que tenemos referentes, tanto hembras, mujeres, como varones, de hombres y mujeres que vivieron tan coherente el Evangelio que se parecieron a Cristo hasta en los estigmas. Se estimó el seráfico padre San Francisco de Asís, se estimó el Padre Pío, y hay santas estigmadas. La iglesia no promueve mucho las estigmas de algunas santas. Dejo ese paréntesis abierto para que los ruteros investiguen de más de 3 santas que, al igual que el seráfico padre San Francisco de Asís y el Padre Pío, también ellas se estigmaron. En ellas se presentaron las estigmas, la llaga de Cristo. Esa gente, Jorge, esa gente le daban una orden a cualquier persona o le hacían una petición al Padre y eso sucedía, pero era porque esas personas, a través del trabajo personal en ellas, del ayuno y la oración, eso es, ayunar es dejar de, ayudar es cultivar la voluntad, ayudar es alejarse de los placeres del cuerpo en aras del acercarse al Espíritu. El ayuno es tan amplio. ¿De qué me voy a empezar a abstener, a ayunar? Del celular, de la comida, del aire acondicionado, de la merienda, pero no ayunar, no tan solo ese ayuno de abstención, sino ese ayuno que Jesús dice en otra parte en el Evangelio: yo no quiero tanto ayunos y sacrificios, sino misericordia. Como tú, el ayuno, la abstención que puedas hacer, se la puedes brindar a otro. Usted va a dejar de merendar porque usted regaló su merienda a otro. Usted va a ayunar de celulares, ese tiempo lo va a dedicar a leer literatura sacra o la Biblia específicamente. Usted va a ayunar de televisión, ese tiempo lo va a escoger para ir a misa o hacer el Santo Rosario. Un ayuno puede ser transformar una actividad regular en una actividad de oración, en una actividad que nos lleve al Señor. Entonces, Jorge, estos tiempos donde la iglesia, donde los valores, donde las personas de buena voluntad, están siendo martirizadas de alguna forma, pues es tiempo de ayuno y oración. Es tiempo de ayuno y oración, es tiempo de que los sacerdotes que no pueden hacer este llamado público de constricción, pues entonces se pongan ellos a orar y también pongan a su pueblo a orar. Hay que orar por los sacerdotes, hay que orar por la iglesia, hay que orar por todas esas cosas ocultas que estén por ahí, esos pecados ocultos que pueden salir a la luz o que saldrán y que no pueden golpear mucho la fe de la gente, porque la iglesia le pueden hacer de todo y la iglesia no va a pasar, porque Cristo dijo que no importa lo que le hagan, la iglesia no perecerá, pero nosotros, sus miembros, sí sufrimos mucho los desaciertos de nuestros líderes, de nuestros formadores, sí nosotros lo sufrimos mucho. Entonces esto es un tiempo de ayuno, Jorge, y oración. Ayuno y oración. Ayuno y oración. ¿Para qué? Para pedirle, nuestra oración tiene que estar orientada a pedirle al Padre que no permita por tanto tiempo este zarandeo,
que nos proteja de cualquier otras insidias del maligno, que nos proteja, que saque a la luz de otras maneras la pecabilidad, que proteja y que interrumpa al sacerdote, al pastor evangélico, al activista de los buenos valores, que lo proteja, que le dé permiso a su ángel custodia de que le interrumpa cualquier mal que vaya sobre él, o cualquier impulso engañoso que puedan tener, que lo corrijan rígidamente, y a nuestras autoridades que le dé el discernimiento, la templanza, la gallardía, la fuerza y el valor para que cuando le denuncien acciones indebidas, indecorosas, de algún miembro de la iglesia, sea del clero o sea un laico, primero bajo la luz de Dios, del Espíritu Santo, del Evangelio, sepan cómo discernir y decidir. Pero siempre hay que decidir algo, siempre hay que hacer algo, no callar, no hacer tan largas las reflexiones, no hacer tan largas las averiguaciones, sino dentro de lo que cabe, lo más pronto, tomar acción. Así que, Jorge, en este tiempo de zarandeo en el que estamos viendo el gobierno, las instituciones, la iglesia, sus miembros, es momento de ayuno y oración. Ese ayuno que, más allá de la abstención corporal y personal, nos puede llevar a la misericordia, como dice el Señor. Quiero más misericordia que sacrificio. Quiero que te sacrifiques menos corporalmente y que sirvas más, Jorge. Por supuesto, profesor, servir más. Qué importante es esto. Misericordia quiero y no sacrificio. Una muy buena reflexión, excelente reflexión para que nosotros nos quedemos con eso y luego del programa, pues nosotros poder interiorizarlo, poderlo pensarlo bien y ver cómo nosotros podemos incorporarnos en los diferentes servicios en los que la iglesia nos propone y nos permite realizar. Perfecto, Jorge. Por eso quiero que me permitas, haciendo nuestra oración de constricción, pidiéndole al Señor que nos dé la oportunidad hoy y siempre de volver a sus brazos redentores, cuando hayamos sido objeto del engaño del maligno, porque ese es lo que hace, que nos engaña y nos hace creer que no va a pasar nada, y después nos expone. Nos engaña y nos expone. Recuerdo un hermano testigo de Jehová, un amigo de infancia, que él me predicaba para que yo fuera testigo de Jehová. Y cuando en una ocasión leíamos las escrituras, en el episodio donde el Señor estaba siendo tentado en el desierto, él me decía que los gobiernos son del maligno, porque si los gobiernos, los estados no fueran del maligno, él no se lo ofrece al Señor. Y bueno, y yo en mi poco conocimiento en aquel entonces no le recordé a él. ¿Y tú no te acuerdas que él es un mentiroso? ¿Tú no te acuerdas que él es reconocido como mentiroso? Que él se El pone a padre de la ofrecer, mentira. claro, él se pone a ofrecer lo que no es de él. Y nosotros caemos en eso. Nunca se va a saber, hazlo. Eso no es nada. Nadie se va a dar cuenta. Esto está muy bien arreglado. No te preocupes, nosotros estamos en el poder. No te preocupes, esa persona nunca lo va a decir. Oye, esa vocecita que nos persuade a obrar el mal, creyendo que nada se va a saber, que nunca se van a dar cuenta. Y es esa persuasión, ese impulso concupiscente que tenemos dentro, que nos impulsa a hacer el mal, a persuadirnos a hacer el mal.
y nos engaña, o a través de otra persona, persuadiéndonos, seduciéndonos, hablándonos mentira, y después cuando las cosas se aprietan, se nos van del lado. Y pasa lo que él le gusta que le pase al ser humano, que quede avergonzado, postrado, humillado vergonzosamente. Y él mismo después entonces se convierte en el acusador. Y viene que nosotros sabemos, entonces nos alejamos. El ser humano cuando experimenta la vergüenza, cuando experimenta la culpa, se aleja de lo que fracasó, de lo que le falló, de la experiencia, de la experiencia. Por eso, cuando nuestros padres originales pecaron, se ocultaron, Señor, se ocultaron, porque le dio mucha vergüenza, ya lo, haberle hecho caso a otra autoridad, haber puesto otra cosa que no sea Dios en lugar de él, le causó vergüenza. Y una vez que se instaló la vergüenza, Jorge, hasta el día de hoy, tú y yo la heredamos. La mentira cuando se instala, la vergüenza cuando se instala, solamente Jesús la mantiene a raya, porque no es que Él se nos va, pero Jesús nos enseña a través del sacramento de la reconciliación, a través de la comunión, a través de la compasión y la conmisericordia, pues nos enseña a manejarla un poquito, a ponerla a tierra. Y después que dejamos este cuerpo corporal, pues ya eso desaparece, porque la emocionalidad es propia de la corporalidad. Pero bueno, Jorge, sintamos en estos momentos ayuno de oración, pero mantengamos la frente en alto, de llamarnos católicos cristianos, a pesar de la caída de algunos. Mantengamos la fe firme, oremos por nuestras autoridades, porque ellos más que nosotros son los que están zarandeados. Pero hay que tenerla con misericordia también, Jorge, de que ellos también los engañan y caen, y caen. Acuérdate de esto, Jorge, nosotros no fallamos por ser humanos. Nosotros somos humanos y somos salvados. Y somos humanos y somos criaturas de Dios. Nosotros fallamos porque nos engañan, o nos dejamos engañar, o no tenemos el control o las condiciones suficientes. Una de las desconstrucciones más dañinas que estamos teniendo ahora es atribuirle a la naturaleza humana el fallo. ¿Y por qué tú hiciste eso? Pues yo puedo fallar, yo soy un ser humano. El ser humano no está diseñado para fallar. El ser humano está primero habilitado, condicionado, propuesto y creado para la santidad. Usted no está diseñado para fallar. Por favor, todo católico cristiano, interrúmpase en usted seguir admitiendo que usted falla porque usted es humano. No, no. A pesar del pecado y la concupiscencia, nosotros tenemos muchísimos elementos de gracia, mucho más que los del fallo. Nosotros fallamos porque nos equivocamos. Nosotros fallamos porque evadimos. Nosotros fallamos porque no tomamos en cuenta cosas. Nosotros fallamos porque no fuimos responsables. Nosotros fallamos porque nos persuadieron. Nosotros fallamos por otras razones, pero por nuestra naturaleza no es el fallo. Tenemos una inclinación, pero tenemos más elementos instalados de bien que de mal. Mucho más, porque el hecho mismo de que estamos vivos es que está naturalmente instalada la esperanza del cambio. Cuando una persona se muere, que la vida se interrumpe, entonces ahí se cortó la esperanza. Y sabrá Dios, y solo Él sabe a dónde va esa alma. Pero mientras estamos vivos, el bien está en demasía presente. La esperanza está presente. Y cuando somos bautizados, Jorge, y cuando adquirimos el sacramento de la Eucaristía, Dios mío, que ingerimos el cuerpo y la sangre, entonces ahí es que se le sube el volumen a la vida espiritual. Todo aquel ser humano que esté comulgando, que esté comiendo y bebiendo de Cristo,
debe cumplirse en ello la promesa de todo aquel que coma de mí y beba de mí, jamás tendrá hambre, jamás tendrá sed. Pero todavía hay muchas personas con muchas hambres de otras personas, del éxito, del poder, del tener, de la necesidad de afectos, del abandono. Hay tanta, y tú sabes por qué, a pesar de que están comulgando con Cristo, porque no están teniendo ayuno y oración, Jorge. Esos discípulos estaban junto a Cristo, oraban con Cristo, comían con Cristo, dormían con Cristo y no estaban todavía completos. Y Jesús los mandaba a ayunar y a orar. Y tenemos el recurso más fuerte, que es la comunión. Pero aparte de estar en comunión con Cristo, también falta abstenerse de un ayunar, que es lo mismo que ayunar, un sinnúmero de cosas que rompen tu comunión con Cristo, que distraen tu comunión con Cristo, que corrompen muchas veces, no tan solo tu mente, tu voluntad, tu espíritu, sino también tu cuerpo, literalmente, físicamente, sustancialmente. Así que animo a que reflexionemos en estos días por todos estos zarandeos que estamos viendo sobre la iglesia, sobre la sociedad y probablemente en nuestras propias vidas. Reflexionemos, Jorge, ¿qué voy a ayunar? Lo de la oración, hagamos oraciones extra. Haga un rosario más en la semana. Haga una cuenta más en el día. Asimile una ejaculatoria de la conocida o un estribillo de un salmo. Absténgase de algún placer del tiempo de data del celular, de las series, de la televisión, de unas pocas horas de sueño. Someta su cuerpo a una voluntad y a un propósito y veremos cómo las promesas de la fortaleza espiritual se cumplen en nuestras vidas. Oremos, Jorge. Oremos. Este es el momento para decirle a Jesucristo: Señor, me he dejado engañar. De mil maneras escapé de tu amor, pero estoy aquí otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito, Señor. Rescátame de nuevo. Acéptame, Señor, una vez más entre tus brazos redentores. Amén. Amén. Amén y amén. Que el Señor Jorge te bendiga a ti y a todos nuestros oyentes. Que la Virgen María nos cubra, nos inspire con su manto, nos cubra con su manto y nos inspire a orar como ella oraba. Oremos por nuestra iglesia, oremos por nuestros sacerdotes y hagamos ayuno y oración por la iglesia, por los miembros y también por nuestras propias vidas. Amén. Buenas tardes, José. Buenas tardes, profesor. Gracias por, como siempre, compartir estos comentarios de tanto valor y que pues le llevan a las personas tanta espiritualidad. Vámonos a la pausa, al regreso más contenido, más música, más de todo, porque esto es En Ruta. Vive el verano con la energía refrescante de Jesús. Somos Vida FM en los 105.3.